from the Jackson. Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a repasar dos teoremas importantes de probabilidad, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Para finalizar veremos tres situaciones de aplicación de estos resultados. El teorema de la probabilidad total dice lo siguiente: si tenemos un conjunto de sucesos que forman un sistema completo, es decir, la unión de todos es el espacio muestral y la intersección de cada uno de ellos es el vacío, es decir, son incompatibles, incompatibles. Entonces, cualquier suceso B se puede escribir su probabilidad como la suma de la probabilidad de que ocurra A1 por la probabilidad de B si ha ocurrido A1, más la probabilidad del segundo suceso A2 por la probabilidad de B si ha ocurrido A2, y así sucesivamente hasta llegar al último. Es decir, esto sería la probabilidad de B intersección A1 más la probabilidad de B intersección A2 más, al final, la probabilidad de B intersección AN. Un ejemplo, dado un experimento aleatorio, tenemos el espacio muestral formado por tres sucesos, A1, A2 y A3, que forman un sistema completo de sucesos. La intersección es el vacío y juntos forman el espacio muestral. Bueno, pues cualquier suceso B que pudiéramos poner, B, la probabilidad de B sería la probabilidad de que ocurra B intersección A1, sería este trocito, más la probabilidad de B intersección A2, que sería este trocito, más la probabilidad de B intersección A3, que sería este último trocito. Luego en los ejercicios vemos la aplicación. El teorema de Bayes parte de la misma premisa que el teorema de la probabilidad total. Si tenemos un sistema completo de sucesos, entonces, sabiendo que ha sucedido B, se puede hallar la probabilidad de un suceso del sistema completo sabiendo que ha ocurrido B. Es decir, sería para calcular probabilidades a priori. Y llegamos a esta fórmula. Esta fórmula viene que la probabilidad de A sub j condicionado a B será igual a la probabilidad de A sub j intersección B, es la fórmula de la probabilidad condicionada, partido por la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección es efectivamente la probabilidad de A sub j por la probabilidad de B si ha ocurrido A sub j, y la probabilidad de un suceso B por el teorema de la probabilidad total llegaríamos a esta parte del denominador. Comenzamos con este ejemplo. De los tornillos que fabrican en una fábrica, el 60% son producidos por la máquina A y el resto por la máquina B. Supóngase que el 12% de los tornillos producidos por A son defectuosos y que el 8% de los producidos por B son defectuosos. Elegido al azar un tornillo, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Y el B, se elige al azar un tornillo y resulta que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A? Definimos estos tres sucesos. A, el tornillo lo hace la máquina A, B, el tornillo lo hace la máquina B y D, el tornillo es defectuoso. Vemos que un tornillo puede ser producido por la máquina A o la máquina B. Utilizamos para representar este problema un diagrama de árbol. Un tornillo es producido por la máquina A el 60% de las ocasiones, con lo cual la probabilidad de que lo produzca A será 0,6. Por la máquina B el resto, con lo cual será 0,4. A y B forman un sistema completo de sucesos, puesto que la suma de las probabilidades es 1, es el espacio muestral, y son incompatibles. Un tornillo no lo puede producir A y B a la vez. Además, todos los tornillos que produzcan A serán
o defectuosos o no defectuosos. Y de la misma forma, los que producen B serán defectuosos o no defectuosos. El 12% de los tornillos producidos por A son defectuosos. Esto me indica una probabilidad condicionada. ¿Qué quiere decir? Que un tornillo que ha producido A es defectuoso el 12%, es decir, la probabilidad de que un tornillo sea defectuoso si lo ha producido A es 0,12, con lo cual, de no ser defectuoso, será 0,88. Igualmente, el 8% son defectuosos de los producidos por la máquina B, con lo cual el 0,92 no serán defectuosos. El apartado A me pregunta cuál es la probabilidad de elegir un tornillo y que sea defectuoso. Es decir, podríamos estar aquí o aquí. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es un tornillo será defectuoso si lo ha producido A y es defectuoso, más la probabilidad de que lo haya producido B y es defectuoso. Es decir, la suma de caminos, teorema de la probabilidad total A intersección D y B intersección D. Es decir, si desarrolláramos, sería la probabilidad de que lo produzca A por la probabilidad de ser defectuoso si lo ha producido A, más la probabilidad de que lo haya producido B por la probabilidad de que sea defectuoso si lo ha producido B. Mirando en el árbol, 0,6 por 0,12 más 0,4 por 0,08. Haciendo las cuentas con tranquilidad, el resultado es 0,104. Recordar que siempre que nos pidan probabilidad, la respuesta será un número entre 0 y 1. El apartado B. Se elige al azar un tornillo y resulta que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A? Me piden la probabilidad de que lo haya producido la máquina A si sabemos que es defectuoso. Esto es una probabilidad a priori. Me están pidiendo cuál es la probabilidad de que lo haya producido A si sabemos que es defectuoso. Es decir, estamos aquí o aquí. Bueno, pues por la probabilidad condicionada será la probabilidad de A intersección D partido por la probabilidad de defectuoso. Probabilidad de A de que lo haya producido A y sea defectuoso será, pues el apartado anterior ya lo vemos, el camino 0,6 por 0,12 y la probabilidad de que un tornillo sea defectuoso lo hemos hallado en el apartado anterior, que sería 0,6 por 0,12 más 0,4 por 0,08. Y todo esto es igual, haciendo operaciones. Cuidado que aquí no podemos simplificar esto porque está dentro de una suma. ¿Vale? Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, realizando las operaciones y dividiendo da 0,692. Vale, continúa. Es decir, aproximadamente una probabilidad de 0,7. Vamos a hacer ahora un mismo problema de extracción de bolas de una urna, siendo la extracción con reemplazamiento y sin reemplazamiento. Tenemos una urna con 5 bolas blancas y 3 rojas. Vamos a pintarlo aquí. Vamos a utilizar un diagrama de árbol igual. 5 bolas blancas y 3 rojas. Y se extraen 2 bolas con reemplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que la primera bola se devuelve antes de extraer la segunda. Es decir, las dos extracciones son idénticas. Hay la probabilidad de obtener 2 rojas, de que la segunda sea roja, la primera sea blanca si la segunda ha sido roja. Representamos la situación en un árbol. 5 octavos sería la probabilidad de que la primera bola sea blanca y 3 octavos la probabilidad de que la primera sea roja. Si la primera ha sido blanca, como la situación es idéntica, serán 5 octavos y 3 octavos, 5 octavos y 3 octavos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 rojas? Es decir, roja la primera y roja la segunda. Pues
vemos que es la probabilidad de obtener roja la primera por la probabilidad de obtener roja la segunda si la primera ha sido roja. Entonces, esto es el camino. 3/8 por 3/8. 9 partido de 64. Observamos que la probabilidad de roja la segunda, si la primera ha sido roja, esta probabilidad es la misma que la probabilidad de que sea roja la segunda. ¿Por qué? Porque es independiente que sea roja la primera, roja la segunda. Es la misma probabilidad. Son 3/8, con lo cual son sucesos independientes. ¿B? ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja la segunda? Pues si son sucesos independientes, la probabilidad de que sea roja la segunda serán 3/8, porque es independiente que haya sido la primera blanca o roja. Si no nos damos cuenta y queremos buscar el teorema de la probabilidad total, de nuevo, roja la segunda sería este camino más este camino. Observamos que sería 5/8 por 3/8 más 3/8 por 3/8. Esto sería 15 partido de 64 más 9 partido de 64, que en total serán 24 partido de 64, que dividiendo entre 8, 3/8. Efectivamente, es lo mismo que la probabilidad de que sea roja la primera. Y al apartado C, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca si sabemos que la segunda ha sido roja? Nos piden una probabilidad a priori. Tenemos que aplicar el teorema de Bayes, que dice que será la probabilidad de la intersección, el camino, partido por la probabilidad de que sea roja la segunda, la suma de caminos. Blanca la primera, roja la segunda, serían 5/8 por 3/8, partido de roja la segunda, que tenemos que es 3/8 del apartado B. Ahora sí que podemos simplificar, está multiplicando y esto sería 5/8, que efectivamente es la probabilidad de que sea blanca la primera independientemente de que sea roja la segunda, porque estos experimentos son independientes. Sin embargo, el ejercicio cambia si no nos dicen que la extracción es con reemplazamiento. Si no nos dicen nada, en principio, si se extraen 2 bolas, entendemos que la extracción tiene que ser sin reemplazamiento, porque las podemos coger a la vez, aunque nosotros vamos a representar el problema como si la cogiéramos primero una y luego cogemos la segunda. De hecho, ahora tendríamos la misma situación al principio, 5 bolas blancas y 3 rojas, con lo cual 5/8 será la probabilidad de bola blanca, 3/8 la de bola roja, pero ahora la situación cambiará. Si la primera ha sido blanca, tendremos 4 bolas blancas en la urna y 3 rojas, con lo cual la probabilidad de que sea blanca la segunda será 4/7. Y la probabilidad de que sea roja la segunda será 3/7. Si la primera ha sido roja, tendremos 5 blancas y 2 rojas para la segunda extracción, con lo cual la probabilidad de blanca será 5/7 y de roja 2/7. Apartado A, probabilidad de obtener 2 rojas, probabilidad de roja la primera y roja la segunda, probabilidad de el camino, la multiplicación 3/8, probabilidad de roja la primera por 2/7 probabilidad de roja la segunda si la primera ha sido roja, con lo cual será 6 partido de 56, es decir, 3 partido de 28. 3/28. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja la segunda? Pues será por la probabilidad total, probabilidad de blanca la primera y roja la segunda, más la probabilidad de roja la primera y roja la segunda. Es decir, la suma de caminos que me llegan a que sea roja la segunda.
este camino y el de abajo. Es decir, 5 octavos por 3 séptimos más 3 octavos por 2 séptimos. En este caso nos saldrá 21/56. Y el apartado C, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca la primera si la segunda ha sido roja? Probabilidad a priori, y de nuevo aplicamos el teorema de Bayes, que dice que es la probabilidad blanca la primera y roja la segunda, el camino, partido por la probabilidad roja la segunda, la suma de caminos. Blanca la primera y roja la segunda, 5 octavos por 3 séptimos. Probabilidad de roja la segunda sería 5 octavos por 3 séptimos más 3 octavos por 2 séptimos, es decir, el resultado del apartado anterior, que no haría falta que lo hubiéramos hecho. 56, llegaremos a 15 partido de 21, que simplificando obtenemos que es 5 séptimos. Con este ejemplo acabamos estos dos teoremas importantes de probabilidad con sus ejemplos. Espero sirva, nos vemos más adelante. Hasta otra.